Bueno, con ustedes, Guillermo Amador, y pido la palabra. Hoy vamos a estar con dos grandes personajes, activistas sociales. Esteban Ramírez, activista Provida, director general y representante legal de Familias por la Verdad, que ha hecho un excelente trabajo en los últimos años. Y Ricardo Puentes Melo, director de Periodismo Sin Fronteras, y además de eso es el director del partido Nueva República, que está en formación. Así que bienvenidos todos ustedes. El tema que queremos tratar hoy es qué pensamos nosotros, los que queremos una mejor vida para la sociedad, para todos nosotros, para todos los colombianos. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué lineamientos o eh, qué principios podríamos tener y defender frente a una oposición del gobierno de Gustavo Petro? O sea, y no oponerse por oponerse, sino simplemente cuáles serían los principios y esos lineamientos que tendríamos nosotros para ejercer una oposición respetuosa, tolerante, pero fuerte en contra de este gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué piensan ustedes? Empecemos con quién, Esteban o Ricardo. ¿Quién empieza? Ricardo, pues comienza tú porque veo que Esteban está... Pensando en otra cosa. Ajá. Sí, pensando en la esposa que está Sí. enfermita. Ojalá todo resulte bien. No, lo que siempre he dicho en diversos medios donde he tenido la ocasión de participar, los principios que hay que defender son los principios cristianos, los valores cristianos, y de ahí no podemos desprendernos. Eso es lo que tenemos que defender como sociedad y como cristianos, porque supuestamente somos un país mayoritariamente cristiano, pero votamos y nos parece absolutamente normal que este señor Gustavo Petro está haciendo ritos santeros y con chamanes y con un poco de cosas, nos parece divertidísimo. Entonces, ese es el gran problema de nuestro país, que no conocemos y no defendemos los valores morales absolutos de las escrituras. ¿Qué piensas, Esteban? Gracias, doctor Guillermo, por la oportunidad. También un saludo muy especial para toda su audiencia. Un saludo también para nuestro querido Ricardo. Hemos tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones y siempre es un gusto verlo. Y respondiendo desde mi perspectiva, doctor Guillermo, a su pregunta, considero que sin duda alguna el eje y el núcleo de nuestra oposición debe, sin duda alguna, enmarcarse en los principios y los fundamentos de nuestra fe cristiana. Se habla con mucha frecuencia de esa dualidad derecha-izquierda o de ese trinomio derecha-centro-izquierda que desde hace décadas, sin duda alguna, han devenido dos caras de la misma moneda. Es por esto que desde nuestra cosmovisión judeocristiana, desde nuestros principios, como muy bien lo señalaba Ricardo, es necesario que nosotros desde una óptica muy crítica y mucho más teniendo en cuenta, tristemente, que el Congreso de la República en su gran mayoría ha decidido alinearse a los propósitos del gobierno nacional, dejando de lado para partidos tradicionalmente independientes o de oposición ese sano ejercicio de crítica, ese sano ejercicio de oposición a un gobierno que desde el momento mismo en el que iniciaron las elecciones legislativas y las elecciones presidenciales, en ese momento con el movimiento del supuesto pacto histórico, ha demostrado tener fuertes vinculaciones con expresidentes y con maquinarias muy poderosas en nuestro país, incluso, podríamos decirlo a partir de múltiples evidencias, configurar, como seguramente ha ocurrido, un evidente fraude electoral en las elecciones tanto legislativas como presidenciales. Es evidente
Es justamente por eso que creemos que un gobierno donde se habla de paz, pero constantemente se ataca a quienes piensan diferente, donde se habla de una potencia de la vida, pero al mismo tiempo se promueven iniciativas tendientes a la amenaza de los no nacidos en el vientre materno, un supuesto gobierno que habla de equidad y de justicia social, pero que al mismo tiempo promueve reformas tributarias totalmente onerosas que castigan el bolsillo de las clases populares en nuestro país, pues debe y requiere necesariamente desde un frente social responsable, serio y contundente, una necesaria oposición. Esa oposición, sin duda alguna, nos moviliza y nos convoca a seguir luchando por los principios y por los valores que construyen sociedad. Y en ese sentido, estoy en total acuerdo con Ricardo, seguramente también con usted, doctor Guillermo, en la necesidad de avanzar a una oposición seria, pero una oposición también beligerante, contestataria y sobre todo muy crítica de un gobierno que se ha deslegitimado, incluso desde días antes de la posesión presidencial, donde vimos toda una suerte de ritos, toda una suerte de expresiones propias de la brujería y el santerismo que tanto gusta a la gente del pacto histórico. Bueno, sin el ánimo de pelear espacios o quitarle el derecho que tengan otras personas para decir y afirmar que ellos son los verdaderos líderes y jefes de un sector de la sociedad en Colombia. La senadora María Fernanda Cabal, en su discurso que hizo ahora último, ella afirmó en ese discurso que que el Centro Democrático representaba a los 10 millones de personas, de ciudadanos que votaron en contra de Gustavo Petro. Entonces, nosotros no votamos por Gustavo Petro, entonces significa que hacemos parte de esa serie de grupos, de personas, de movimientos de la comunidad en Colombia, que estamos entonces esperando a ver qué decide el Centro Democrático para entonces opinar. ¿Qué piensan de eso? Ricardo o Esteban. Ricardo. Bueno, pues es atrevido cooptar esos 10 millones de votos por parte del Centro Democrático, pero es algo del uribismo, pero es algo que ellos acostumbran. Cuando la victoria del no, ellos asumieron la vocería, dijeron nosotros somos los representantes del voto del no, y con eso lo negociaron. El único, y aquí está Esteban, el único que dijo no, rotundamente no, fue el padre de Esteban. Dijo de ninguna manera, no estoy de acuerdo con esto, y se salió y no lo volvieron a invitar a ningún lado. Entonces, asumir esas vocerías es abusivo, me parece desproporcionado, y además a mí el Centro Democrático no me representa, el uribismo no me representa, y no estoy dispuesto a aceptar que ellos sean mis voceros ni que asuman una defensa que en absoluto representa los puntos que yo defiendo, como el derecho a la vida. El Centro Democrático no lo defiende. El Centro Democrático defiende y apoya la ideología de género, la legalización de las drogas, y además está lleno de un poco de gente corrupta y torcida que en ningún momento me representa. Eso es lo que yo pienso. Esteban. Siguiendo la línea, doctor Guillermo, de la respuesta que acabamos de escuchar, yo creo que sin duda alguna Ricardo apunta a un punto muy importante, y es que de ninguna manera un partido político puede atribuirse el derecho de hablar y de representar a un número de electores muy superior al de electores que votaron por ese partido y que eligieron a los congresistas que actualmente los representan. Ellos sin duda alguna representan a aquellos que votaron por el Centro Democrático
Y para el caso de las elecciones presidenciales, pues vimos que muy pronto se quedaron sin candidato, porque Oscar Iván Zuluaga ya había estado o ya era un candidato quemado desde hacía mucho tiempo. Le negaron esa oportunidad a la senadora Cabal y pues obviamente en el curso del proceso electoral se fue descolgando hasta que quedó atrás. Yo creo, sin embargo, que en ciertos partidos y en ciertos movimientos hay personas con un pensamiento independiente y con el deseo de hacer una oposición que en alguna medida pues refleje el sentir mayoritario del pueblo colombiano. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente, eh, prácticamente solo el Centro Democrático se ha declarado en oposición, pero es cierto, hay muchas personas que son de ese partido, pero que no encarnan los valores de una supuesta alternativa política de derecha. Hay algunos otros que son simplemente figuras, mantienen silencio, conectan con todas las iniciativas, sean cuales sean, del gobierno que sea, porque simplemente se mueven por intereses y conveniencias. Así que yo no diría propiamente, o más bien no acogería 100% la opinión de la senadora, pero sí de alguna forma reconozco que solamente ese partido ha decidido de manera frontal asumir la postura de crítica y de oposición al gobierno. Incluso hay algunos partidos pequeños que han asumido una posición independiente, pero que finalmente en sus pronunciamientos han terminado dando su apoyo y brindando su apoyo a las iniciativas del gobierno entrante y también ratificando, para el caso, por ejemplo, de la presidencia del Senado, a Roy Barreras, que pues todos sabemos perfectamente quién es, como el presidente de esa corporación. Entonces no hay verdadera independencia en esos supuestos pequeños partidos que hablan de independencia, sino más bien creo yo que es una postura acomodada, una postura blanda, una postura de negociación y de hagámonos pasito. Por el contrario, he visto varios pronunciamientos interesantes y muy agudos de algunos políticos, incluso del Centro Democrático, que no están dispuestos a, pues, simplemente seguir con la corriente mayoritaria. Y eso hay que tenerlo en cuenta a pesar de que, como bien se ha dicho, no nos representan. Bueno, eh, no, yo entiendo eso y igual en los movimientos y partidos cristianos, como ya sabemos, y en el pueblo cristiano en general, eh, hay algunas personas que están muy cerca del pacto histórico y, y que están trabajando con ellos. Entonces, ¿cómo sería si supuestamente el cristianismo o los cristianos, los religiosos, los católicos podrían ser una verdadera alternativa para hacer oposición? Em, ¿Cuál sería la fórmula entonces para ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que convocar? ¿Cómo se puede uno organizar para alcanzar un verdadero frente que realmente nos esté representando a todos y cada uno de nosotros? Porque ya sabemos que el, que el Partido Centro Democrático nos representa y no nos representa a cada uno. Ellos están representando sus intereses. Ellos tienen unos intereses latifundistas, de industriales, de empresarios, que quizás muchas cosas de esas no están en contra de nuestro enfoque, pero veo que ellos hacen más énfasis en sus intereses personales. Entonces, ¿cómo sería esa organización? ¿Cómo sería esa forma de que ustedes piensan, ese modelo para poder hacer una verdadera oposición organizada? Porque es que nosotros individualmente podríamos ser opositores, pero eso no da un resultado frente a la nación, frente al país. O sea, ¿qué piensan ustedes sobre eso? ¿Cuál sería el camino a seguir? Empecemos con Esteban y terminamos con Ricardo. Bien, justamente en consonancia con el tema propuesto en la pregunta anterior, desde Familias por la Verdad y en unión Objetores por la Libertad, como se mencionaba al comienzo del programa, dos organizaciones
dos plataformas ciudadanas que tienen el objetivo y el propósito de establecer una verdadera plataforma de respeto por nuestros derechos humanos fundamentales que vienen siendo amenazados desde hace ya mucho tiempo y particularmente de forma mucho más, creo yo, amenazante con el inicio de la pandemia, supuesta pandemia de COVID-19. Pero para el caso concreto de una iniciativa tendiente a conformar un movimiento de oposición frente a este gobierno que consideramos un gobierno ilegítimo y un gobierno ilegal, repito, a partir de esas múltiples irregularidades que tuvieron lugar en las elecciones legislativas y en las elecciones presidenciales, pues hemos adelantado y hemos propuesto una herramienta cuyo nombre es declaración o gran declaración de independencia ante notario público. Repito, en unión con esfuerzos conjuntos de familias por la verdad y objetores por la libertad. Y el propósito de esta gran declaración de independencia ante notario público, que es una declaración extrajuicio que condensa 47 razones por las cuales nos declaramos en oposición y en independencia frente al gobierno del fraude histórico, es simplemente decir, nos oponemos en primer lugar a que se legitime desde las instituciones un Congreso y un gobierno que no nos representa y que además de eso no tiene legitimidad por cuanto en muchos sentidos, y las pruebas sobran, han llegado al poder a partir de maniobras corruptas y maniobras delictivas, donde incluso también la registraduría ha tenido muchísimo que ver. Y nos oponemos sin duda alguna al proyecto social globalista, que es el proyecto del supuesto actual presidente de nuestro país. En ese sentido, ese social globalismo incorpora todo el paquete de la agenda globalista en diferentes frentes. Por ejemplo, hablamos de la religión del cambio climático y justamente a partir de ese tópico es que ya se impuso o se está imponiendo el famoso acuerdo de Escazú, que es una cesión de nuestra soberanía territorial. Obviamente, en esos 47 puntos hablamos de todo el paquete ideológico de la cultura de la muerte, aborto, eutanasia, instrumentalización de la vida embrionaria. Hablamos de todo el paquete ideológico que pretende destruir nuestra conciencia moral con la ideología de género, con el radicalismo LGBTIQ+. Obviamente también nos referimos a esas medidas tendientes a socavar nuestra soberanía y nuestra autodeterminación con el pretexto de crisis sanitarias, forzando la inoculación transgénica experimental y forzando la vacunación obligatoria. Hemos visto que sobre todos esos temas el actual presidente ha opinado y todas sus opiniones van en consonancia con esa agenda globalista y con ese gran reinicio del Foro Económico Mundial. De hecho, lo vimos el día de las elecciones de la segunda vuelta, en las elecciones presidenciales, donde en su discurso, como supuestamente el ganador de esas elecciones, desde el Movistar Arena, a mitad de su discurso interrumpió su alocución para referirse a los temas del supuesto calentamiento global y de su absoluto compromiso con la reducción de las emisiones de CO2. ¿A quién le estaba hablando? A la gente del Foro Económico Mundial. ¿A quién le estaba hablando? A la élite globalista que sin duda alguna financió gran parte de su campaña y que además ve en él un idiota útil para darle continuidad a políticas que vienen teniendo lugar en nuestro país desde hace décadas con títeres como Iván Duque y como aquellos que lo precedieron. Creemos también que en este gobierno, sin duda alguna, quien está gobernando realmente es Juan Manuel Santos, a través de Gustavo Petro. Y todas esas medidas tendientes también a entregarle nuestro país a una guerrilla narcoterrorista en el marco de esa ideología social comunista que tanto le gusta al gobierno actual, pues amerita un gran movimiento de resistencia. Es por eso justamente que la gran declaración de independencia ante notario público busca justamente eso. En primer lugar, llamar la atención
sobre la ilegalidad de este gobierno, sobre todas las medidas que pretenden imponerse desde ese proyecto social globalista y obviamente animar al mayor número posible de colombianos a que la suscriban descargándola de las redes de Familias por la Verdad, la hagan autenticar ante notario público en cualquier notaría del país y así tengan un documento público que al mismo tiempo tenga el efecto de una prueba y que sirva para que a nivel de la opinión pública se sepa que hay un número creciente de colombianos que no reconocen a Gustavo Petro Urrego como su presidente y que se oponen completamente a su proyecto de gobierno. Bueno, yo veo dos frentes de batalla. Uno que es en la lucha contra el supuesto fraude que se cometió en las últimas elecciones, en la falta de legitimidad del gobierno de Gustavo Petro, pero también ahí está otro frente de batalla que es la realidad que está ocurriendo es que Gustavo Petro está en la presidencia, Gustavo Petro está nombrando unos ministros, Gustavo Petro está gobernando como tal, porque entonces podríamos llegar a una dualidad como en Venezuela, Guaidó y Maduro. Entonces, la idea es que podríamos tener, no veo inconveniente en tener los dos frentes de batalla, pero indudablemente que también tenemos que mirar otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, la reforma del Código Electoral, que está por venir, que seguramente lo van a aprobar, el manejo económico del Estado, la reforma tributaria que ya se está aprobando. Bueno, y en ese sentido, Ricardo, para terminar ahorita, porque ya creo que nos vamos a extender demasiado tiempo y Esteban tiene apenas 30 minutos. Entonces, Ricardo, la parte de tu respuesta y añadiendo algunos temas que comenté ahorita. Bueno, a mí me parece valiosa la lucha de Esteban y su grupo, pero me parece que discutir si es Petro legítimo o no nos va a llevar esos 4 años de gobierno donde él va de pronto a prolongar su mandato. El remedio para mí es mucho más sencillo y mucho más complicado, aplicando, vuelvo y digo, desde los hogares, el, el, el conocimiento, el aprendizaje de esos valores morales absolutos que solamente están en las escrituras, se puede hacer una real oposición. Yo no necesito la foto de Petro con la gente de Escazú ni con el Foro Económico. Mira, hay gente del uribismo que todavía está peleando diciendo que Uribe fue allá, pero fue invitado. Y entonces la foto, lo obligaron a tomarse la foto. Entonces él no es unas cosas que uno dice y ahí llevan 8 años discutiéndolo. Él es globalista, él es marxista cultural y eso es suficiente para que un cristiano, repito, un cristiano no lo apoye. Ni un cristiano apoya a Duque, ni un cristiano debería haber apoyado a Rodolfo Hernández, ni un cristiano a Fico, ni nada de eso. Y así, pues se reducen las posibilidades de decepción. Entonces, que el mal menor, yo no creo en el mal menor, yo pienso que el mal ya está, que se debe a la ignorancia escritural de los colombianos, de los cristianos colombianos, y gran responsabilidad de lo que sucede en el país es culpa de los cristianos, entre los cuales me incluyo, porque no se ha hecho suficientemente bien la tarea, no se ha explicado, la gente tiene el derecho a decidir, a creer o no creer, adherirse o no adherirse, pero si nos vamos a llevar, bueno, hay gente que está discutiendo todavía si María Fernanda Cabal es de derecha o de izquierda. A mí con el hecho de que esté a favor del aborto, que esté a favor de la ideología de género y de la legalización de la droga, así lo diga la Corte Constitucional, me parece que no me representa. Igual este señor Enrique Gómez. Entonces, ahí no necesito entrar a investigar más cosas de ella, si va a misa, si acude a una iglesia, si da el diezmo, si no lo da, eso a mí no me interesa. Ella ha hecho algunas manifestaciones públicas y ha apoyado en el Congreso ese tema, lo mismo con Gómez desde el punto de vista de sus declaraciones, y no necesito nada más. Ahora, nosotros presentamos ese movimiento Nueva República, pero no obligamos a nadie. Lo presentamos como la solución, como la opción, como la única solución que tiene Colombia, no hay más,
Y la gente verá si lo acepta, si se une o no se une. Uno cumple con hacer la tarea, pero llegar, por ejemplo, nosotros de Nueva República a hacer acuerdos eh, con gente que esté pensando lo contrario de lo que nosotros defendemos, eso jamás sucederá, nunca sucederá. Yo vuelvo y cuento, algunos miembros de Nueva República votaron por Rodolfo Hernández. Y yo, en una reunión pública que hicimos, que fue transmitida, yo dije, eso me parece inaceptable, eso no puede volver a pasar, no porque lo diga Ricardo Puentes, yo no soy ningún mesías, pero están en los principios fundamentales que nosotros defendemos. Los principios fundacionales dice que defendemos la vida. ¿Por qué votamos por un abortista? Por un pro ideología de género, por un tipo corrupto, tramposo, solamente con ser abortista, y que va a defender ese tema y el tema de la igualdad, de la ideología de género. Ese solo hecho me impide a mí votar por Rodolfo Hernández. Entonces, no, que es mejor que Petro, o menos porque Petro, es lo mismo. Ante Dios, ante lo que buscamos los cristianos, es exactamente igual. De hecho, Rodolfo Hernández dijo que le gustaba mucho el proyecto político de Petro. Él se declaró petrista y dijo que si él no saliera elegido votaría abiertamente por Petro. Y fue y terminó y reconoció la victoria, legal o no, de Petro. Entregó esos 10 millones de votos. Él sí los tenía, pues votaron por él, él los representaba y fue y se los entregó a Petro y ya. Y todo el mundo bien. Entonces nosotros desde Nueva República proponemos eso. La defensa de los valores morales absolutos contenidos en las escrituras, que se aplica a todo, a la vida en familia, a la vida en sociedad, a la parte jurídica, a la parte, digamos, económica, a todos los ámbitos de la vida como nación y de la vida personal se aplican esos valores morales absolutos, tal como se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos. Siempre pongo el ejemplo, la madre de las constituciones se hizo por consenso, y por consenso, pues ahí había unos masones en el consenso y dijeron, no, quitemos el tema de los esclavos, por ejemplo, porque se nos pueden torcer aquí las colonias del sur. Entonces dejemos el tema ahí quietico y lo tratamos después. Ahí se ganaron un problema. Y muchas cosas más que implementaron entre las adendos a esa constitución. Pero es una constitución que es modelo para seguir en Colombia y que se basó, hay que decirlo, en esos valores morales absolutos contenidos en las escrituras, como ninguna otra constitución en ninguna parte del mundo. Nosotros desde Nueva República ofrecemos esa opción, ofrecemos las soluciones, ofrecemos las respuestas a todo lo que pregunten y la gente mirará si quiere eso o quiere seguir engañada en lo que nosotros hemos definido como humanismo. Bueno, existe esa definición, no la inventamos nosotros. Y insisto, la gran división no es entre derecha e izquierda, sino entre cristianismo y humanismo. El que no obedece y no sigue esos valores fundamentales contenidos en las escrituras, pues es humanista, así de sencillo, y no nos sirve. Bueno, nosotros en Colombia, en los últimos años, podríamos decir que en las últimas décadas, hemos votado por miedo a Petro, por miedo a los paracos, por miedo a la guerrilla, por miedo a todo. Pero no hemos votado por principios. Entonces, yo los invito a ustedes a que pensemos, a que reflexionemos, a que busquemos una forma de dar un paso más por el bienestar de Colombia. Y aunque muchos de nosotros queramos que ya esto termine, porque ya estamos en los últimos en los finales del tiempo, que personas como nosotros lo ansiamos. Entonces, pero aún así no debemos actuar con que el mundo se va a acabar dentro de 3 días o dentro de 3 meses o de 3 años, quién sabe cuándo. Entonces, los invito a ustedes a que nos sentemos nuevamente ya en otro espacio, no en un programa, pero sí creo que entre ustedes dos pueden salir una buena propuesta para el país. Por eso fue que los quise invitar a ustedes a que se sentaran nuevamente, porque ya sé que se han hablado en el pasado, inclusive pensar en que también ustedes se puedan reunir con Marco Fidel, tu papá, de Esteban, y empecemos a trabajar.
sobre algo importante para el país, no porque vayamos a ganar, porque vayamos a derrotar a un gobierno como este, sino porque simplemente por haber dado un paso o dos o tres, ya eso para nosotros debe ser una ganancia en la medida en que estemos trabajando y luchando por principios. Bueno, ya para terminar, ¿qué tienen que decir y para despedirse cada uno de ustedes? Esteban, empecemos con Esteban y cierra Ricardo. Bueno, doctor Guillermo, que estamos realmente en un momento difícil para nuestro país, porque lamentablemente la izquierda más radical que alguna vez hayamos tenido está en el poder y esta izquierda está plenamente apoyada por todo un establecimiento internacional que busca socavar las soberanías nacionales. Y además de eso, que pretende sumirnos aún más en ese proyecto globalista que lleva décadas incidiendo en nuestra política nacional y que lleva décadas generando cambios subrepticios, pero profundos y muy significativos en lo que podríamos llamar alguna vez lo que fue nuestra democracia. Colombia, sin duda alguna, está en peligro. Usted incluso, doctor Guillermo, mencionaba también las pretensiones de modificar el estatuto electoral en nuestro país y de modificar las reglas de juego para la elección en un futuro. Para muchos analistas y para muchos observadores, todo lo que está ocurriendo en este momento no es más que una serie de medidas muy aceleradas de un gobierno que pretende consolidar y asegurar de cara a los siguientes 20 años un gobierno de izquierda radical de corte social globalista en nuestro país. Petro es simplemente una de las figuras más radicales de ese proyecto. Sin duda alguna, el presidente anterior allanó el camino para lo que vemos hoy. No olvidemos que ya en el gobierno supuestamente de la centroderecha de Duque se nos impuso en Colombia una dictadura sanitaria absolutamente inaceptable que combatimos arduamente. Usted lo recuerda, doctor Guillermo, desde una coalición de diferentes organizaciones con objetores por la libertad, familias por la verdad, abogados y muchos otros profesionales desde un equipo interdisciplinario para combatir una amenaza a nuestra salud pública que hoy ya demuestra, sin duda alguna, grandes consecuencias, muy lamentables consecuencias. Lo que hagamos hoy va a tener una repercusión en un futuro próximo para nuestra nación. Y en ese sentido, yo los invito a que, acogiendo también la iniciativa del doctor Ricardo, tengamos en cuenta la gran declaración de independencia ante notario público, porque refleja justamente todos los valores y los principios de nuestra fe y la exigencia, porque no es una petición, sino la exigencia del respeto por nuestros derechos humanos fundamentales y obviamente por el derecho a la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de cultos en nuestro país, que ya está siendo amenazada. Saben ustedes que le solicitaron a todas las iglesias católicas que suspendieran sus servicios, sus misas en la zona adyacente a la Plaza de Bolívar el domingo 7 de agosto, sin ninguna razón y sin ningún propósito más que querer evitar que tuviera lugar una confrontación en el orden espiritual. Lo entendemos muy bien. Pero ¿eso qué es? Eso ya es un ataque velado a la libertad religiosa en nuestro país. Eso no se puede permitir. Sin duda alguna, este gobierno que habla de vida va a promover ahora más que nunca el aborto, la eutanasia. Y además de eso ya se anunció que va a constituirse el Ministerio de la Igualdad. ¿Para qué? Para generar todo un tanque de pensamiento ideológico en torno al prejuicio del feminismo de género y además de eso, para llenar en los cargos burocráticos de nuestro país, llenarlos de feministas radicales y personas con maestrías y doctorados en sus estudios de género,
que en último término, ¿qué van a hacer? Van a implementar estrategias para infiltrar aún mucho más, porque ya lo han hecho, en los establecimientos educativos, adoctrinando a nuestras nuevas generaciones. Hay propuestas, sí, pero si dejamos de lado la educación, entonces, indefectiblemente, con el paso de los años, en el recambio generacional, solamente veremos que esas ideas de la izquierda radical que han colonizado los medios de comunicación, las redes sociales, el sistema educativo, van a calar cada vez más y más hondo en esas nuevas generaciones. Y nuestras propuestas simplemente no van a tener eco porque esas generaciones van a estar enajenadas y absolutamente adoctrinadas. Así que todas nuestras propuestas deben ir acompañadas de un proyecto social que sin duda alguna florece y se manifiesta permanentemente al interior de nuestras iglesias cristianas en todo el país. La preparación de los ministros, de los sacerdotes y de los pastores es fundamental porque aquí no hemos tocado un tema que es determinante y que será tema de otro programa, doctor Guillermo, la famosa batalla cultural. Si no damos una batalla cultural con todas las herramientas a nuestra disposición, nuestras iniciativas simplemente nunca van a tener eco, por cuanto van a llegar a oídos de personas que han sido enajenadas, que han sido adoctrinadas y que por ende obedecen ya de manera ciega a un proyecto ideológico sin escuchar razones. Así que es fundamental tener muy en cuenta la pedagogía, la educación, la militancia en la batalla cultural y por supuesto desde todos los frentes posibles avanzar también en este proyecto de resistencia y de oposición a un gobierno corrupto, ilegítimo e ilegal. Me parece bien la propuesta que hace sobre seguir trabajando con el tema de la batalla cultural, Esteban. Me agrada mucho que estés con nosotros en este día, en este momento, y esperamos que nos encontremos nuevamente con ese programa que tú estás planteando y ojalá también en compañía con Ricardo, porque ustedes son dos personas valiosas para el país los necesita juntos, lo digo con todo el corazón. El país lo necesita juntos a todos ustedes, porque tienen un liderazgo intelectual y fresco que le va a permitir al país ver otras opciones con una visión más clara de opción de poder. Y le insisto, el tema no es ganar un espacio más o el poder como tal. Nosotros tenemos que seguir creciendo paso a paso, no importa que ya todo esté por terminar. Nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, tenemos que luchar hasta el último segundo y eso es lo que nos va a permitir a nosotros perseverar con la fuerza que necesita Colombia. Colombia nos necesita a nosotros y por eso tenemos que mantenernos juntos. Ricardo, por favor, para terminar, lo que tú vas a decir. Bueno, yo difiero un poco, creo que esa es la diferencia que tenemos con Esteban. Yo no creo que el peligro sea la izquierda radical, porque eso quiere decir que la izquierda light o la izquierda de centro izquierda o la izquierda de yo no sé qué no es peligrosa. Es igualmente peligrosa. Ahí es donde viene mi punto, que todos ellos caben en lo que se llama el humanismo, sea radical o menos radical, o más gris o más rojo o lo que sea. No es cristiano, no tiene valores morales cristianos, no sirve. Entonces, si la izquierda radical fuera el peligro, entonces el Partido Liberal, bienvenido, las ideas del Partido Liberal, que fueron los que iniciaron con este tema de la igualdad de género, de sentido de ideología de género, del aborto, etcétera, no lo creo. Mire, Colombia no está en peligro. Colombia ya cayó y cayó desde hace muchos años y no nos hemos dado cuenta porque tenemos el discurso de que tenemos que tener cuidado con la izquierda radical. Entonces, cuidado con Petro, porque Petro es izquierda radical, qué susto. Pero nos damos cuenta que Uribe, que el mismo Juan Manuel Santos, nos metió en esta vaca loca con ese proyecto de la Fundación Buen Gobierno, de Destino Colombia, que planeó el futuro del país durante los 17 años y se ha cumplido a cabalidad. Y él no era izquierda radical, entre comillas, sino un liberal. El globalismo ya está en Colombia hace muchos años. En la Constitución del 91 se abrió de piernas, perdón la expresión,
frente al globalismo, y es lo que le permite que se crea la Corte Constitucional, y es lo que le permite a las entidades globalistas como la ONU intervenir en los asuntos jurídicos, de ordenamiento jurídico de cualquier nación. Hablemos de Colombia. Entonces, en el 91 se crea la Corte Constitucional, que es la que legisla. O sea, le quitó ese poder, ese derecho al Congreso, y la la Corte Constitucional está legislando lo que llamamos jurisprudencia. Entonces dicen, no, a mí me parece bien que se aborte desde la cuarta semana o la 21 o la 18, la que sea, por esto y por esto, por eso, porque los dicen unos tanques de pensamiento como la de los Andes, como el tanque de pensamiento de no sé quién, como Planned Parenthood, como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es introducir lo que no se pudo introducir en la reunión, en la constituyente del 91. Eso se llama litigio estratégico, y es lo que se ha venido utilizando hace muchos años, prácticamente desde la creación misma de la Corte Constitucional, para socavar esos valores morales absolutos contenidos en las escrituras que ya tenía el pueblo colombiano. Ellos saben que necesitan socavar eso, acabar con eso. Punto. Entonces, la familia ya no es constituida como tal, sino hombre con hombre, mujer, con perro, con burro, con lo que sea. Y entonces así tiene que ser, porque lo dice la Corte Constitucional. Mencionó Esteban el tema, por ejemplo, de la educación. Si nos basáramos en algo tan sencillo como los valores contenidos en las escrituras, sabemos que la educación es un derecho que solamente le compete por decisión de lo que cómo va a educar a sus hijos, a los padres, no al Estado. No necesitamos irnos a Hayek, ni a Piaget, ni a lo que dice yo no sé quién de centro derecha o derecha tirando hacia no sé dónde. No, con las escrituras sabemos que ese es un derecho que solamente le compete a los padres. Y ningún colegio tiene el derecho de educar, mal educar a mis hijos llevándole travestis para que digan que eso está muy bien, de decir que usted no es niño, sino ni niña, sino que usted lo va a decidir cuando tenga 20 años, entonces vístase como una niña, o a la niña usted vístase como un niño, porque eso es igual. Eso no tiene ningún derecho. Si conociéramos esos valores, esos derechos que nos da Dios a nosotros. Entonces, yo pienso que Colombia ya cayó. Colombia ya cayó. El peligro no es la extrema izquierda, como dice Esteban. Es que ahí está el peligro de pensar que ese es el peligro de la redundancia, pero no es así. El asunto es que el peligro está en desconocer los valores contenidos en las escrituras y darle nuestro poder, entregarle nuestro poder, nuestro voto al humanismo. Eso es sencillo, eso es lo que decimos desde Nueva República. Bueno, la pelea entonces es entre humanismo y cristianismo. Muchas gracias a ustedes por asistir al programa, a Ricardo, a Esteban. Espero verlos juntos nuevamente para esa batalla cultural que tenemos pendiente nosotros como hijos de Dios. A toda la audiencia, por favor, suscríbanse, denle like al video y compártanlo, por favor, para que nos apoyen así. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno.